Para ustedes, ¿qué es una organización no gubernamental? ¿Qué es una organización no gubernamental? Es no lucrativo. ¿Privada? Primero privada. ¿Ok? Son agrupaciones que tienen fines altruistas, humanitarios, de asistencia, de apoyo, de alguna otra situación que no sea obtener ganancias. Su finalidad no es la de obtener ganancias. Su finalidad es de no obtener ganancias. Ok, gracias. Allá atrás, ¿decían? Son asociaciones civiles no lucrativas. Ok, son organizaciones no lucrativas. ¿Alguien más? Que también ese es otro punto que vamos a ver. De aquí nos vamos a ir con la idea, o más bien nos vamos a quitar la idea errónea que tenemos sobre el tema del lucro. ¿Sale? Ese es otro, ahora sí que uno de los retos que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque luego, cuando como organizaciones queremos obtener recursos, nos dicen, es que estás lucrando. Y pues bueno, una organización no vive por amor al arte, ¿no? O sea, una organización debe tener recursos, primero, para cubrir las necesidades de los beneficiarios, ¿no? Y segundo, quienes formamos parte de las organizaciones, pues también tenemos necesidades, ¿no? También comemos, también vestimos, también tenemos que movernos, y para eso se tienen que generar recursos, ¿okay? Entonces, otro de los retos del día de hoy es quitarnos esa parte de la idea de él no lucrar y qué significa. ¿Sale? Perfecto. Pues bueno, básicamente, una organización no gubernamental son organizaciones independientes, efectivamente, como lo mencionaban, sin ánimo de lucro, que surgen a raíz de iniciativas civiles, ¿no? Pero sobre todo que surgen a raíz de necesidades que nosotros podemos detectar en nuestra sociedad. Las organizaciones no gubernamentales son aquellas que no dependen del gobierno. Pero eso no quiere decir que no puedan trabajar con recurso gubernamental. ¿Sale? Las organizaciones no gubernamentales, por supuesto que si sale alguna convocatoria, pueden participar de recurso gubernamental, pero la toma de decisiones de la organización no depende de ese recurso. ¿Cuál ha sido el reconocimiento formal que se tiene de las organizaciones? La Cruz Roja fue una de las primeras organizaciones que en el siglo X, a finales del siglo XIX surgió. Sin embargo, en 1945 se le dio un reconocimiento formal como organización no gubernamental. Y pues bueno, eso se dispuso en el Consejo Económico y Social. En 1945, solamente 41 organizaciones no gubernamentales e internacionales eran consideradas. Actualmente ya hay más de 2.500 que se encuentran reconocidas a nivel internacional. Existen 3 generaciones, al día de hoy hemos tenido 3 generaciones de organizaciones no gubernamentales. La primera fue antes de 1945, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial. En esta, la primera generación fue un modelo asistencial, que estaban centradas en acciones puntuales de emergencia humanitaria. Tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, el mayor número de organizaciones que existían, bueno, ahí veíamos que habían sido reconocidas hasta 1945, se dedicaban precisamente a la atención médica, sobre todo en los temas de conflictos armados, ¿no? Posteriormente, después de 1945, surge la segunda generación de organizaciones, que era ya un modelo de autosuficiencia, que básicamente estaban dedicadas a proyectos sectoriales centrados ya como en temas muy específicos, como en temas de vamos a disminuir los índices de pobreza, ¿no? Temas de alimentación, de salud, pero principalmente trabajaban con recurso solamente gubernamental. Posteriormente, nosotros nos encontramos ya en una tercera generación. En esta tercera generación es el modelo de cambio que corresponde precisamente a que los proyectos
que se buscan tienen que ser autosostenibles. Uno, las propias organizaciones tenemos que hacer acciones para generar nuestros propios recursos, pero no solamente es buscar el recurso gubernamental, sino también generar las distintas estrategias para que distintos donantes nos puedan otorgar recursos de distinto tipo. ¿Okay? Porque es importante precisamente que nosotros sepamos como un poquito de historia, porque luego cuando nos preguntan, oye, ¿y de dónde vienen las organizaciones? No sabemos, ¿no? O cómo surgió. Aquí, la presentación precisamente que nos otorga la organización, ¿no? Dónde se encuentran las principales organizaciones en el mundo, pero por lo menos en América, los tres países donde se encuentran principalmente el mayor número de organizaciones en América es en Estados Unidos, en México y en Brasil. ¿Okay? Digo, más adelante vamos a ver por qué motivo es que en esos tres países es donde existe el mayor número de organizaciones. ¿Cuáles son las principales características? ¿Cuáles son las principales características de las organizaciones? Primero, que prestan servicios de utilidad pública. Esto es que sus labores están orientadas a lo público, es decir, suscitan un interés y unos beneficios que involucran a los distintos miembros de una comunidad o grupo. Todas las acciones que realizan las organizaciones o que realizamos las organizaciones es de interés público. ¿Por qué? Porque generalmente las organizaciones surgen o surgimos de una necesidad social, que nosotros vemos que está haciendo falta algo y queremos resolverlo. Y de ahí nos pasamos a la segunda característica, que es no intentan suplantar la labor de los estados. Y esto es algo bien importante, porque luego he tenido varias organizaciones que les pregunto, ¿y ustedes qué quieren hacer? No, nosotros queremos pavimentar, alumbrar, poner ¿no? O sea, quieren hacer todo, quieren transformar su comunidad, ¿no? Sin embargo, esos son deberes y obligaciones del Estado. Eso lo tiene que hacer el Estado, no una organización. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar a gestionar que estas acciones se puedan llevar a cabo. No, por favor, no tenemos que suplantar las acciones que el Estado tiene por obligación hacer. ¿Ok? Otra característica es que persiguen el beneficio o la utilidad en común. El objetivo precisamente es que nuestros beneficiarios tengan valga la redundancia, un beneficio, pero también los que se encuentran dentro de la organización. Y la cuarta característica es que promueven la participación y la autogestión. Actualmente, las organizaciones, gran número de ellas son caritativas, que quiere decir que tienen solamente, digamos, como una estructura, la forma en cómo otorgan los recursos es de manera vertical. Y ahorita acabamos de pasar una etapa buenísima donde salen todas las organizaciones caritativas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en diciembre? ¿Qué hacen las organizaciones en diciembre? Donan juguetes. ¿Qué más? Cobijas, ¿no? Despensas. Todo eso, o sea, todo eso está muy bien porque el objetivo de la organización es dar, ¿no? O sea, de alguna forma ser caritativas. Sin embargo, también uno de los objetivos de las organizaciones es generar participación ciudadana. Sí, darles a las personas, pero también generar que ellos quieran hacer cambios en sus propias comunidades. Esa es otra de las principales características de las organizaciones que luego nos cuesta mucho trabajo poderlo llevar a cabo. Primero, como les mencionaba, es el asistencial. Este enfoque da prioridad a valores como el altruismo, la beneficencia o el voluntariado. La mayoría de los proyectos que prestan servicios de asistencia tienen como beneficiarios principales a los miembros de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Otro de ellos es prestar servicios.
A este grupo pertenecen todas aquellas organizaciones que establecen vínculos entre el gobierno, distintas instituciones y propiamente los beneficiarios, ¿no? Y ahorita vamos a ver la diferencia de los tipos de organizaciones que también existen. Y finalmente, aquellas organizaciones que están enfocadas al desarrollo social. Seguramente ustedes conocen organizaciones que a lo mejor no dan apoyo de manera directa, o sea, no son asistenciales de manera directa, ni tampoco otorgan algún servicio. Sin embargo, hay organizaciones que trabajan para generar políticas públicas. Hay organizaciones que a lo mejor no trabajan de manera directa con las personas, pero crean estudios o hacen investigaciones precisamente para poder incidir en toma de decisiones gubernamentales. Estas organizaciones, precisamente ese es su objetivo, el desarrollo social. ¿Cuál es la función social que tenemos las organizaciones? Cuando la función social de las organizaciones se cumple de forma plena, los proyectos sociales son una herramienta directa para contribuir en el fortalecimiento de la sociedad civil. La vinculación es sumamente importante, la vinculación de las organizaciones con las organizaciones civiles, otras instituciones y dependencias de gobierno. Ahorita vamos para allá. Existen principalmente dos tipos de organizaciones, las nacionales y las internacionales. Y básicamente, ¿cuál es su diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que las organizaciones nacionales, pues bueno, son aquellas que trabajan ya sea en alguna entidad federativa o en varias entidades federativas, ¿no? Sin embargo, la diferencia con las internacionales es que propiamente las internacionales ya empiezan a trabajar en otros países y se le puede llamar a una organización internacional a partir de que está trabajando en dos países. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una asociación civil y una institución de asistencia privada. ¿Quién conoce aquí alguna institución de asistencia privada? La Fundación Michoacán Mao. ¿Aquí en Puebla? Casa del Sobre. Así es, correcto. Me parece que Hospital del Niño Poblano tiene una fundación en Puerto. Me parece que también es institución de asistencia privada. Y aquí me gustaría mencionarles cuál es la diferencia. Quienes están aquí tienen asociación civil o fundación. O sea, quienes tienen ya organización. Asociación civil. Asociación civil. Perfecto. Entonces, muy bien. Vamos a ver la diferencia. Primero, tenemos una gran diferencia. Digamos que en México, o sea, de manera general se les llama organizaciones no gubernamentales. En México somos mejor conocidos como organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil están integradas por varias. Entre ellas se encuentran, de las más importantes, podríamos decir, están las instituciones de asistencia privada, las fundaciones, las asociaciones civiles y las sociedades civiles. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Ahorita vamos a ver con las instituciones de asistencia privada, pero principalmente cuando nosotros vamos a una notaría y nos dicen, ¿qué quiere ser? ¿Asociación civil o sociedad civil? Pues nos quedamos como, no sabemos, ¿no? No, pues yo lo que quiero es ayudar. Entonces en la notaría te dice, pues asociación civil, ¿no? Bueno, la diferencia entre ellas, una asociación civil es aquella en el cual un grupo de ciudadanos, independientemente de a qué se dedique, tienen un objetivo en común. Por ejemplo, queremos hacer una organización para cuidar a perritos, ¿no? Pero entonces tú eres veterinario y tú eres odontólogo y tú eres no sé qué y tú eres así, ¿no? O sea, somos de distintas ramas, pero tenemos un fin en común. Ok, vamos a crear una asociación civil. ¿Cuál es la diferencia con las sociedades civiles? Una sociedad civil generalmente está conformada por un grupo de personas que pertenecen al mismo ramo y que su objetivo es brindar servicios y en algún momento poder obtener recursos
de esos servicios que están otorgando. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay varias sociedades civiles, por ejemplo, de grupos de abogados, SC, ¿no? ¿Por qué? Porque son un grupo de personas que se dedican al tema jurídico y que en algún momento ellos, brindando sus asesorías jurídicas, están obteniendo un recurso, pero este recurso tiene como objetivo fundamental seguir apoyando a otras personas que lo necesiten. ¿Okay? ¿Se han dado cuenta que los institutos privados, o sea, que las escuelas privadas, gran número de ellas son sociedades civiles? ¿Se han fijado? Es, no sé, colegio no sé qué, SC. ¿Por qué creen que es sociedad civil? Como los fines preponderantemente económicos. Fines económicos, podría ser. Pero ¿por qué sociedad civil? O sea, de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿por qué una escuela privada, por ejemplo, podría ser sociedad civil? Para poder obtener esos Todos son recursos maestros. y seguir ese, ¿cómo se llama? Para poder obtener recursos. Y Bien. aplicarlos, digo, para lo que necesiten. Ok. Para algún tipo de beca, adquirir algún equipo para poder enseñar, ampliar su rango de... Correcto. Uno, porque quieren obtener recursos. ¿Por acá alguien más decía? ¿Alguien dijo por qué son maestros? Porque pertenecen al mismo grupo de personas y sobre todo el objetivo, la educación. Correcto, así es. Característica principal, porque son un grupo de personas que se dedican a lo mismo. Dos, porque quieren obtener recursos a través de los servicios que están otorgando. ¿De qué forma las instituciones privadas, como sociedades civiles, pueden justificar la labor social que están haciendo? Porque muchos podremos decir, oye, pero si eres escuela y me cobras, tienes utilidades, entonces, ¿qué beneficio social tienes? ¿No? Porque si eres una sociedad civil, también debes dar un servicio social. Lo dan a través de otorgar becas. Eso es que ellos reciben recursos, sin embargo, la forma en cómo están contribuyendo a la sociedad es otorgando becas a aquellas personas que no pueden pagar el servicio. ¿Ok? Sí. Pues de acuerdo a esto, lo que tienes que hacer a la hora de formar tus sociedades, cómo justificarlo, ¿no? Con lo que estás haciendo, ¿no? Así es. Tienes que ver bien hacia dónde vas. Así es, sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las asociaciones civiles y sociedades civiles y las fundaciones? Se han dado cuenta que unas son fundaciones, ¿no? Ahorita que pasemos al paso por paso vamos a ir viendo cómo podemos hacerle. Sin embargo, la gran diferencia entre ACs, SCs y las fundaciones es que las fundaciones tienen un capital que las respalda para poder iniciar funciones. Por eso luego la gran mayoría, por ejemplo, de las empresas tiene fundación. ¿Vale? Por ejemplo, Grupo Bimbo tiene fundación, ¿no? Telmex tiene fundación Telmex, ¿no? ¿Por qué son fundaciones? Porque tiene un capital que las respalda. ¿Qué diferencia hay entre las asociaciones y las sociedades civiles? Que nosotros empezamos pues sin recursos, ¿no? Así que con recurso propio y lo que va saliendo día a día. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre asociaciones, sociedades, fundaciones y las instituciones de asistencia privada? Ahora vamos a ver todas, pero básicamente la gran diferencia es que las instituciones de asistencia privada se realizan necesitan tener un permiso por parte de gobierno, porque de alguna forma reciben recurso gubernamental y las demás no. Es cuando se declara o se dice que son donatarios autorizados. No, eso ahorita lo vamos a ver. Todos, absolutamente todos podemos ser donatarios autorizados. Y eso ahorita, cuando vayamos al paso por paso, vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer. Primero, en nuestro país existe libertad de asociación para realizar distintos tipos de actividades, siempre que estén permitidas por la ley. Y ahorita vamos a ver a qué ley nos podemos remitir. Asimismo, en nuestra sociedad existe una larga tradición de atender causas filantrópicas, ¿no? Y vamos a ver, los mexicanos somos expertos, ¿no?, dando recursos.
Somos buenísimos dándole a todo mundo recursos. Por una parte tenemos instituciones que operan sus programas con fondos propios o a través de los donativos que procuran, y por otro lado las que tienen por objeto apoyar en forma económica a las primeras, fundaciones o fideicomisos, ¿no? Ahorita no viene en la diapositiva, pero yo se los voy a decir, la diferencia de los niveles que hay de organizaciones civiles. Existen dos formas en que las personas se pueden constituir para desarrollar actividades en beneficio de la comunidad y sin fines de lucro, ¿no? Ya sea como ACES, SCs o fundaciones, o como instituciones de asistencia privada. Sí, cada día hay más personas que tienen el deseo de agruparse. Ejemplo de ello, pues somos todas y todos nosotros. Sí, así pues, nuestra legislación actual contempla dos importantes opciones para lograrlo. Las que ya les mencionaba. De manera errónea, se cree que una asociación civil y una institución de asistencia privada son lo mismo, y aun cuando el fin último pueda conseguir, o sea, que sean semejantes estos fines, dichos tipos societarios tienen una naturaleza jurídica y en consecuencia una regulación muy diferente. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son estas 5 principales diferencias? La primera, en cuanto al objeto social o al objetivo de nuestra organización. Es importante distinguir que las instituciones de asistencia privada, a diferencia de las demás, que podrán tener otros fines, cumplirán única y exclusivamente fines asistenciales. Las instituciones de asistencia privada solamente pueden realizar actividades asistenciales. No pueden otorgar servicios, como las otras sí podemos hacerlo. Okay. Es decir, solo podrán dedicarse a la promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación de individuos o grupos vulnerables o en situación de riesgo, teniéndose a la fecha considerados de manera limitativa 6 grandes sectores. Y si ustedes gustan, pueden ahora sí que buscar instituciones de asistencia privada en Puebla y se van a dar cuenta que todas entran en este tema asistencial. ¿Cuáles son los temas? Cuidado de la salud y atención a los problemas de adicciones, atención a personas adultas mayores de 60 años, atención y desarrollo de lactantes, niños y jóvenes, educación, capacitación y desarrollo comunitario, atención y desarrollo de personas con discapacidad o apoyo de rehabilitación, donantes y prendarias. Si se dan cuenta, todas estas son actividades asistenciales. Ninguna es para poder otorgar algún servicio. ¿Okay? ¿Qué es prendaria? Debiendo anexar adicionalmente un plan de trabajo y los cuales posteriormente deberán ser protocolizados ante un notario, ¿no? Eso también lo tienen que hacer las organizaciones. Tercera diferencia, respecto a su razón social, en la constitución de una asociación se debe solicitar la autorización correspondiente ante la Secretaría de Economía, que ahorita lo vamos a ver paso por paso. A diferencia de las IAPs, que se realiza directamente la solicitud ante la Junta de Asistencia Privada, quien dará contestación en un plazo de 15 días hábiles. Básicamente las IAPs no hacen ellas mismas el proceso de creación de la institución, sino que lo hacen precisamente a través de las instituciones de asistencia privada, que es por parte del gobierno. La cuarta diferencia, en cuanto a su patrimonio, las IAPs no pueden gravarse y ni enajenarse los bienes inmuebles de la institución sin previa autorización de la Junta de Asistencia Privada. Las asociaciones sí podemos hacerlo. Y la última diferencia es en el tema de la administración. Las asociaciones podrán tener un órgano de administración individual o colegiado, en la cual se llamará director o directores, sin tener algún requisito adicional para su nombramiento. En las IAPs, la administración estará a cargo de un patronato. De hecho, podríamos decir que un ejemplo un poco de IAPs, por ejemplo, son los DIF. Ven que en los DIF existe un patronato. Y los DIF no pueden tomar decisiones nada más así porque, o sea, el director del DIF o la directora del DIF no puede tomar decisiones porque sí. Primero se tiene que remitir al patronato y el patronato a la asistencia privada. ¿Ok?